Bienvenidas a todas mis queridas directoras, a las fieles, a las guerreras, a las que saben cuál es su llamado con el Señor Jesús, a esas que escucharon la voz del Espíritu Santo y están muy comprometidas con la obra del Señor. Les garantizo que esto está escrito en el cielo. Les agradezco, ustedes son las mejores, las que no dicen no, las que están aquí al frente de batalla. Así que bienvenidas a cada una de ustedes también. Y en el espacio que siempre tengo con ustedes, que es el cuidado del terreno, hoy quiero hablarles de un tema muy importante para mí, que es parte del eslabón de ministerio infantil muy importante. Y voy a hablarles del rincón infantil. Pónganme un dedito arriba, todas las que están teniendo su momento infantil en sus iglesias. A ver, quiero ver. Manito arriba. Eso, muy bien, excelente. Eso. Ese momento no es negociable. Ese momento debe existir siempre. Algunas hermanas me dicen, hermana, pero es que en mi iglesia solo tengo 3 niñitos. No importa. 3 niñitos son importantes para Jesús. Así que me alegro que estamos teniendo nuestro momento infantil. Y hoy quiero hablarles un poco de esto porque he estado en diferentes iglesias y observo cómo es el desarrollo. Y creo que es necesario dar algunas instrucciones, recordarles algunas cosas. El momento infantil es el sermón para nuestros niños. Por eso no debe ser negociable. Indistintamente cuál sea la programación, ustedes deben solicitar al liderazgo de la iglesia que no les quite sus minutos. Número 1. 2. ¿Quiénes son las que deberían dar el rincón infantil? Y hermanas, en esto tenemos que ser con mucha sabiduría. Nosotras tenemos que elegir a las personas con mucha oración. Si hay algo que debemos tener clara, mis queridas maestras, es que no todas tienen el don de contar historias. Y a veces, como no viene la hermana o me avisó un día antes que no viene, yo tampoco voy a estar porque me confié que ella se iba a encargar, entonces llamo al primero que se me ocurre que siempre me apoya a que tenga el rincón infantil. No debemos hacer esto, porque el rincón infantil es como cuando usted le piden que predique. Usted tiene que tener una preparación y con mucha oración porque el mensaje que va a dar debe quedarse en el corazón del niño y llevarlo a una reflexión. Por eso la persona debe ser escogida con mucha oración, número 1. 2, debe ser una persona que tenga la habilidad de captar la atención de los niños. Porque la historia debe tener diferentes timbres de voz para captar la atención del niño. Y ojo, lo que les he enseñado en las capacitaciones anteriores. ¿Cuánto debe durar la historia de un niño? Pues pedagógicamente se recomienda que debe solamente durar la edad del niño más un minuto más y se acabó. Pero ¿qué sucede en el rincón infantil? Que nos llegan los niños de los más chiquititos hasta los que ya están saliendo de fe real y casi ya son juveniles, a veces también se integran. Entonces, en este caso usamos una premisa, una mediana, 7 minutos, no más de eso. Pero para que una maestra pueda dar el rincón infantil en 7 minutos, mis queridas hermanas, debe estar preparada, debe saber lo que va a hablar, debe saber el tema central y ir al punto. Y si debe llevar un cronómetro en su mano o el reloj que le ayude o usted como directora o la que esté allí cerca que le haga una ceñita que le quedan 2 minutos para que ella vaya dándole forma. Esto es importante. He visto algunos rincones infantiles buenísimos. ¿Qué debe la persona llevar para el rincón infantil? Hermana, si usted va a hablar de saqueo, lleve una imagen de un árbol, empiece a captar la atención de los niños, lleve diferentes imágenes de árboles y dígale, ¿este árbol de qué es? ¿Este árbol de qué es? Y de repente lleve el árbol de sicómoro y diga, ¿quién conoce este árbol? Es decir, usted no puede pararse a dar el rincón infantil si usted no tiene material didáctico, el material visual. Pues, si usa pantalla su iglesia, pues use la pantalla, produzca sonidos. Por ejemplo, si va a hablar de la tormenta de Jesús, ponga una tormenta en un mar, descargue ese audio, dígale a los chicos de video, póngame esto cuando yo digo, ¿quieren escuchar cómo estaba la tormenta cuando Jesús estaba con los discípulos en el mar? Escuchemos. Entonces, es decir, material didáctico no le debe faltar nunca. Puntos importantes, debe escoger la historia, por favor, una historia bíblica, una historia que si no es bíblica, por lo menos tenga una base bíblica y una lección positiva. Y recuerde, a los niños de la edad de cuna y infantes no me le esté hablando y fue lleno del Espíritu Santo.
porque ellos no entienden lo que es estar lleno del Espíritu Santo. Para ellos se van a quedar, ¿y dónde? Bueno, y entró en su corazón, ¿y cómo? O sea, recuerden que ellos todavía no entienden eso. Entonces, evitemos usar este tipo de ilustraciones en el rincón infantil porque tenemos niños pequeños. No hablar de la crucifixión demasiado gráficamente. Y le clavaron en sus muñecas unos grandes clavos y ¡pam, pam! No haga eso, porque a los niños pequeños Jesús es su amigo. Y ellos no conciben el dolor de su amigo. Y eso, en vez de ser positivo, les es dañino a ellos. Van a salir emocionados. Otra cosa, una vez escuché en un rincón infantil, no de nuestro campo, hago la aclaración, todavía no he escuchado esa cosa aquí, gracias a Dios. Una hermana con buenas intenciones, pero poca preparación, porque eso se sabe. Y créanme que la congregación sabe cuando usted allá está bateando, y más los niños. La hermana con buenas intenciones habló de que cuando ella era niña, su casa era había sido embrujada por su abuelo y que le aparecía un espíritu en la noche y que le jalaba por los pies y que la levantaba de no sé dónde y que un día ella vio esa sombra que se paraba. ¿Cómo es posible que usted va a hablar de algo así en una historia en 7 minutos, en 10 minutos si se pasó de cosas satánicas? No es posible. Entonces tengamos cuidado, aunque la experiencia haya sido verdad. Ella al final la aterrizó diciendo pues que Jesús la libró y todo eso. Pero los niños salieron tan traumados de allí que después mi esposo tuvo que hacer algunas visitas a esos hermanos porque estaban los papás atacados, que los niños no querían dormir, que las luces no las querían apagar porque les veían la sombra que la maestra había dicho en el rincón infantil. Entonces, ustedes se pueden imaginar lo delicado que es esto. Entonces, por eso hay que escoger bien la lección, hay que escoger esa historia que sea bíblica y la historia debe tener 4 partes. Primero, la introducción. ¿De qué va a hablar? Usted va a hablar de cuando Jesús calmó la tormenta, entonces usted dice, hoy vamos a repasar la historia bíblica de cuando Jesús calmó la tormenta y también el temor de los discípulos. Deles el título a los niños de una vez. Número 2, usted debe tener esa historia de manera resumida, bien clara, con un lenguaje sencillo, donde ellos puedan entender lo que usted va a decir. Luego viene lo interesante, que es el pináculo de la historia, punto número 3. Ese pináculo, ese clímax, donde Jesús está dormido. Los discípulos tienen mucho miedo porque la tormenta era muy fuerte. Entonces usted pone el audio de ese sonido, de esa tormenta, y usted capta la atención de ellos. Entonces, allí ellos llegan al final, luego Jesús se levanta. ¿Y qué creen que hace Jesús? Pues tiende su mano y dice, calma, enmudece. Ahí está el clima. Ahí usted enseña que Jesús calma cualquier miedo, cualquier situación difícil que tengamos. Entonces te lleva el niño hacia la parte central. Y luego viene el fin. Ahí usted puede orar con ellos y decirles cada vez que tengan miedo, ustedes pueden orar y Jesús siempre va a estar allí calmando. 4 cosas debe tener, no más de eso. Y por último, los títulos de la historia deben ser atractivos, deben despertar interés. Por ejemplo, vamos a hablar de el vellón de Gedeón. ¿Ustedes sabían de una alfombra que sirvió como un milagro de Dios que se reveló a alguien? ¿Sabían de una alfombrita? Usted puede llevar una alfombrita suavecita y tóquela. Una alfombrita que un día sirvió para dar una señal a alguien. O sea, usted llévelos por un lado atractivo para que ellos sientan la curiosidad, porque los niños son curiosos. Y por último, quiero darles 7 puntos esenciales que debe tener una buena narración. Primero, la selección de la historia es clave. Número 2, conozca la historia. 3, viva la historia. Entronícela, vívala, ore por esa historia, siéntala, analícela, resúmala. Si es muy grande, con mayor razón. Y usted practíquela. ¿Cuántos minutos demora? Esto es preparación. Modifique la historia si usted siente que tiene, por ejemplo, las que están usando el rincón infantil, el momento infantil que viene con la escuela sabática. Si usted siente que la historia está un poco árida y no le haya mucha gracia, modifíquela con mucha oración y vaya dándole la gracia a eso. Preséntela de forma sencilla y por último, no olvide que toda historia tiene un propósito. Haga un llamado a los niños al final y ore con ellos.
Entonces, mis queridas maestras, por favor, no olviden esto es importantísimo porque el rincón infantil debe ser siempre con un propósito y dirigido sobre todo por el Espíritu Santo. Así que este es el tips que les traigo hoy de cómo cuidar el terreno que es el corazón de nuestros niños. ¿Y por qué? Porque en Deuteronomio 6 se nos dice 6:4, oye Israel, Jehová vuestro Dios uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, hablarás de ella estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte, al levantarte. Esto es para los padres y también para nosotras, maestras. No se atreva a ir a pararse a enseñar si usted no va llena del Espíritu Santo. No es raro el sábado que no me den una queja, una sugerencia, una observación acerca del departamento. No sé qué está pasando. Me dio tristeza que estuve en una iglesia donde las maestras abiertamente me dijeron, nosotras no nos conectamos. Así. Yo dije, bueno, cuando yo no estaba, se quejaban de que el departamento estaba descuidado y olvidado, pero ahora yo estoy dando las capacitaciones desde el año pasado y ahora no se conectan. ¿Qué está pasando? No tenemos compromiso. No conmigo, no con la asociación, no con la esposa de pastor. Usted se comprometió con el Espíritu Santo y con Dios y a Él rendirá cuentas del trabajo que usted está haciendo con esos niños. Entonces, sigamos orando por las que no están acá, por diversas razones. Algunas quizás por falta de señal o alguna situación, pero las que sí pueden y no están, oremos para que el departamento pueda tener un cambio. Porque yo les voy a decir algo, y se los digo en el nombre de Jesús. Hace más daño una maestra que no hace su trabajo y que está nombrada a que el departamento reciba una renuncia y se nombre otra persona. Entonces, dicen en mi país, si usted, hay gente que ni raja ni presta el hacha. No está haciendo bien el trabajo, pero no renuncia. Y está allí haciendo el bulto, no hace su trabajo y el departamento está sufriendo. Los niños están sufriendo. Entonces, tomemos conciencia del llamado que Dios nos ha hecho y hagámoslo para el Señor. Todo lo que hacemos, hagámoslo para el Señor. Así que bueno, gracias por las que están acá, las que siempre están, porque yo sé que ustedes harán el cambio y desde ya lo están haciendo. Gracias, mis queridas. Y bueno, vamos a entrar en materia. Hoy vamos a iniciar con un tema que está siendo una lucha dentro de la iglesia adventista. Y lo digo con mucha tristeza y mucho dolor, porque es algo, yo tengo 25 años de estar trabajando con ministerio infantil, y este es un tema que no es de ahora. Y ustedes saben que lo que yo digo es realidad, y es sobre el abuso infantil. Sí existe el abuso en nuestros niños, y hoy tengo conmigo una invitada, una amiga, alguien que cuando trabajamos juntas en Noroccidente fue un brazo derecho para mí. Hicimos un trabajo en el nombre del Señor, recorrimos todo Noroccidente capacitando y dio sus frutos. Y hoy está con nosotros la licenciada y psicóloga Miss Mirna Irwin. Actualmente ella es directora de uno de nuestros colegios adventistas en Roatán y quiero agradecerle por el tiempo que saca. Sé que pasa saturada, pero sé que su experiencia, su conocimiento y porque ha trabajado conmigo mucho tiempo, va a ser una bendición la intervención de ella. Vamos a hablar de la prevención del abuso y la detección. ¿Cómo usted puede determinar si uno de sus niños está siendo abusado? ¿Qué hacer? ¿Callar? ¿Hacérmela de a peso, como dicen por allí? ¿O debo hablar? ¿Cuál es la postura de la iglesia adventista con respecto al abuso? En todas sus formas. No lo calla. Y de esto, la licenciada Mirna hoy nos va a dar orientación y sobre todo nos va a capacitar para que podamos hacer mejor nuestro trabajo. Profa, bienvenida y que Dios la use. Amén. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Que el Señor me les bendiga. Solo quiero que me confirmen si me escuchan bien. Alto y claro. Amén. Amén. Damos gracias a Dios un fuerte y caluroso saludo desde la isla de Roatán. Gracias, Llano, por la invitación para compartir este tema tan importante y que afecta a toda nuestra comunidad. No sé cuántas de las hermanas de repente han tenido esa idea de que porque estamos dentro de la iglesia no se da. Ese es un tema que tenemos que estar conscientes que se da en todos los
niveles en todos los estratos. Voy a compartir pantalla con ustedes y vamos a comenzar. Muy bien, vamos a entonces, el título es Protegiendo a los niños del maltrato. Ahí en la Biblia está, la Biblia es el manual por excelencia para todas las temáticas que nosotros querramos cubrir. Ahí está. Y mira interesantemente lo que dice Proverbios 18-19. Lo busqué en varias versiones. Corrige a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte. Y luego usted puede verlo allí. Corrige a tu hijo mientras aún puede ser corregido, pero procura no matarlo a causa del castigo. Castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza, mas no se excite tu alma para destruirlo. Y mire, cada una de esas versiones habla exactamente de lo mismo. Habla de corrección, pero dice que no debemos de procurar la muerte de nuestros niños. Hay una muerte que de repente nosotros la asociamos y solamente es la muerte física, pero más que una muerte física es una muerte espiritual, es una muerte emocional. Cuando un niño pasa por un proceso de violencia, de agresión, de maltrato, afectivamente estos niños se ven afectados. Yo les pregunto hoy, los testamentos. ¿Cuándo es que adquieren validez? A ver si alguien me ayuda ahí rapidito. ¿Cuándo es que tienen peso los testamentos? Cuando muere, Ajá, cuando una persona muere. Recordamos en la Biblia el caso del hijo pródigo que el papá estaba vivo y fue y le pidió su herencia. Sin embargo, nosotras las mujeres, no todas, pero en su mayoría, hemos recibido una herencia en vida. Y la herencia, dice Salmo 127:13, aquí herencia de Jehová son los hijos. Así que es un regalo. Nosotros no tuvimos que hacer absolutamente nada, sino que fue un don del cielo convertirnos en madres. Pero lamentablemente no todos los seres humanos estamos listos para poder ayudar a criar esta persona tan frágil, tan pequeña, porque hay muchas situaciones que están afectando. Y vamos a comenzar por algunas de ellas. Yo siempre me pregunto, ¿qué pasa con aquel bebecito que cuando está así entre los brazos de la mamá recién nacido y es aquel amor y aquella ternura? ¿Y en qué momento cambia ese amor de madre o ese amor de la familia? Se convierte ya en una violencia, ya el menor comienza a ser un estorbo, comienza ya ni siquiera se quiere tener, pues ni siquiera algún tipo de contacto con ellos. Entonces, algunos factores como la parte financiera, problemas de salud, problemas de las relaciones de familia, todo eso hace que las personas olviden que al final del día los afectados vienen siendo los niños. Y hay algunos niños que reciben la violencia y el maltrato de forma directa. Entonces vamos a ver la definición de maltrato. Se define como toda acción proveniente del responsable del menor. Fíjese bien, allí no dice que es del padre o de la madre, porque recuerde que en la actualidad, por circunstancias de la vida, pues nos toca salir a trabajar y los menores muchas veces quedan al cuidado de terceras personas, llámense familiares, abuelos, tíos, primos, hermanos, o puede ser que estén bajo el cuidado de un vecino o de una persona que nosotros contratamos para que nos apoye en casa. El detalle es que es toda acción que proviene de la persona responsable del menor y que puede poner en riesgo la integridad física, emocional y también a nivel cognitivo del pequeño. Pueden haber lesiones, pueden haber riesgos de daño o inclusive puede llegar al punto de la muerte. Y usted va a decir, en la iglesia no se da. Pues mi querida hermana, quiero decirle, mi querido hermano, quiero decirles que sí. La iglesia no está blindada contra este tipo de conductas. Les comparto. Un niño que estaba en primer grado, llegamos a la iglesia y él se acerca, me saluda
Y sin que yo preguntara absolutamente nada, se levantó su camisa y me mostró los moretones que tenía, que la persona que le estaba proveyendo cuidado en ese momento le propinó una terrible paliza por algo que él como niño hizo, pero que desconocía que no era correcto. Entonces, dentro de la iglesia. Entonces, no pensemos que porque estamos dentro de la iglesia no se va a dar. Ahora, fíjese bien, a veces tenemos la idea de que la persona que maltrata son personas que de repente tienen algún problema de alcoholismo y qué sé yo. Ya vamos a ver algunas características y cómo algunos los cumplen y otros no. Suelen ser personas intolerantes, son personas inflexibles, como decimos, son personas cuadradas, son personas autoritarias. Dicen, aquí se hace lo que yo digo, yo soy el que mando, ustedes tienen que obedecer. De repente, por ejemplo, cuando crecimos, algunos podrán recordar que tal vez si eran dos o tres o cuatro en casa, hijos, y la travesura de uno lo pagaban todos los demás, y a veces de forma injusta, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver precisamente con el maltrato. También cuando no se es flexible, cuando no se tiene la suficiente paciencia para tratar con un niño. A veces queremos tener un adulto en el cuerpo de un niño. Cuando hay crueldad, hay personas que son crueles, queman a los niños con cigarrillos, a veces los pellizcan, les alan el pelo, les tironean las orejas, los empujan, les golpean. Todo eso puede convertirse en una agresión. Y también son personas que son insensibles. El maltratador es una persona que puede ver que el niño está llorando, está en una necesidad de ayuda, está pidiendo ayuda y sencillamente no le importa. Estas personas tienen la característica que inicialmente pueden mostrarse o pueden parecer que son personas muy agradables, que caen muy bien, que tratan bien a los niños, pero estas personas también pierden la paciencia con suma facilidad. Ahora, ¿qué es el abuso infantil? Es cuando un padre o cuidador, fíjese bien, a través de una acción, de la falta de acción o la falta de acción puede provocar lesiones a nivel físico, por ejemplo, ya sean rasguños, golpes, hematomas, cualquier tipo de lesión o también un daño emocional a un niño o inclusive puede llevarlo a la muerte. Ahora, hay muchas formas de abuso o maltrato en los niños. Puede haber un abuso visible y uno invisible. Y uno es pasivo, el otro es activo. Puede haber negligencia. ¿Cuándo hay una negligencia? Cuando no se suplen las necesidades del menor. Eso es una forma de abuso. Cuando un niño, por ejemplo, está en la etapa de desarrollo, en sus primeras etapas del desarrollo, y la madre, porque está metida en el celular, no le prepara el biberón, no le da la comida, sino que sencillamente va y toma una Coca-Cola y se la coloca dentro del biberón y se lo facilita al menor. Eso es negligencia porque no se están cubriendo las necesidades básicas del menor. También puede haber otra forma de negligencia, puede ser que el menor sus pañales estén sucios y que lo dejen por horas y horas y horas sin hacerle ningún tipo de cambio en su pañal o la falta de aseo en él. Puede haber abuso físico, tal como lo hemos mencionado, ¿verdad? Pellizcos, aruñones, mordeduras, quemaduras. También está lo que es el abuso sexual, la explotación y el abuso emocional. Y en los adolescentes también, porque recuerda que los adolescentes, según la Organización Mundial de la Salud, se deja de ser niño hasta los 17 años, 11 meses. Así que los menores de 18 años todavía son considerados niños. No tengamos la idea o quitémonos esa idea de la cabeza de que niños solamente son hasta los 10, 12, 13 años. Siguen siendo niños hasta los 17 años, 11 meses. Así que cuando se le vulnera un derecho a un menor, entonces nosotros estamos faltando y estamos probablemente
abusando de estos pequeños. Ahora, el abuso sexual, fíjese bien, es cuando un adulto, y no solamente un adulto, voy a hacer la aclaración en esto, no necesariamente solamente va a haber interacción de un adulto con un menor. Puede ser de un menor con otro menor de edad cuando hay diferencias de edades. Por ejemplo, un menor de 14 años que abusa sexualmente de una menor de 5 o 6 años. Entonces, ese se le conoce porque ese es sexual, porque ese va directamente a los genitales. Hay agresión a nivel de genital, a nivel de la vulva o del pene, o si no, penetración anal. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos en consideración, hermanos. Y aquí voy a hacer un paréntesis en algo que a mí me preocupa muchísimo. Dentro de nuestra cultura y especialmente en los lugares donde pues hay hacinamiento, hay familias numerosas, pero el espacio es reducido, suele tenerse el hábito de poner a los niños a dormir juntos, hermanos con hermanas, y dicen, no, o sea, no se ve nada malo. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque al final del día he tenido muchos pacientitos que han pasado precisamente por procesos de agresiones o de abuso sexual precisamente por miembros de los mismos miembros de la familia. Ahora, el agresor sexual es el individuo, sea varón o mujer, que ataca o agrede a otro. Con esto quiero que quede claro. Generalmente tenemos la idea que los agresores solo son los hombres y por experiencia personal puedo compartirles que no es cierto. En mi familia, una jovencita de 19 años, realmente no es mi familia, era de la familia extendida, una jovencita de 19 años agredió sexualmente a otra niña de 2 años de edad. La agredió sexualmente y la dañó. Esta muchacha quedó en libertad por falta de pruebas. Lamentablemente, esas situaciones suelen darse en nuestro país. Así que tenemos que quitarnos ese esquema, esas ideas de que los agresores solo son los hombres. No es cierto. Las mujeres también se pueden convertir en agresores. Ahora, ¿cuál es el perfil de un abusador? Fíjese bien, generalmente pensamos que el abusador es el borrachito que anda en la calle o aquel que anda todo sucio, maloliente, que tiene apariencia media desgarbada o una persona con una discapacidad mental. Pues les diré, mis queridos hermanos, que no necesariamente se va a cumplir ese perfil. Puede ser una persona muy respetada y admirada por la familia, en la escuela o en la congregación. En la iglesia se puede dar también. Es una persona que puede manipular la confianza. Elige a niños o a niñas o adolescentes con carencias afectivas. Son aquellos niños que en casa no reciben cariño, no reciben afecto, nadie los escucha, nadie los atiende. El abuso es gradual y progresivo. Comienzan ganándose primero la confianza del menor, comienzan con el contacto físico y normalizan la conducta del abuso. El menor no lo entiende, el menor no lo sabe. Y hermanos, por eso les digo, esto no es un asunto de que solo a los niños pequeños, porque inclusive niñas de 14, 15 años suele sucederles eso. Puede seducir o puede amenazar. En la parte de la seducción, el agresor lo que puede hacer es ofrecer dinero, ofrecerle a cubrir alguna necesidad que el menor pueda tener, o por el contrario, puede utilizar lo que es la amenaza. Puede decirle, si dices algo, voy a matar a tu mamá o voy a matar a tu familia o qué sé yo. No necesariamente el agresor va a utilizar la fuerza física. No siempre usan la fuerza física. Y por lo tanto, como no usa la fuerza física, la víctima no se da cuenta de que está en una relación de abuso y es difícil
no se reconoce como víctima. Con esta parte, hermanas, yo quiero hacer un énfasis muy, muy importante. Cuando el agresor es una persona extraña, toda la familia se vuelca a proteger al menor. La agresión suele ser violenta. La agresión puede ser bastante dolorosa y es un solo acto, mientras que cuando es por una persona conocida, son actos que comienzan, que van de forma gradual y son repetitivos e inclusive se mantienen a lo largo del tiempo. Ahora, el abuso sexual puede incluir contacto físico, porque puede ser a través del contacto físico como por ejemplo la penetración, ya sea la violación o lo que se conoce como el incesto. Recordemos, en la Biblia tenemos varias historias con respecto a personajes que cometieron incesto. Vemos la historia de Amnón y Tamar, dos hermanos. Eso es incesto, tener relaciones sexuales entre mismos miembros de la familia. Pero en este caso es un adulto con un menor de edad. También puede haber lo que se llama la vejación sexual. Pueden haber tocamientos, manoseos en la niña o en el niño, porque esto, mis queridas hermanas, no es algo exclusivo que solo se da con las niñas. Los varones necesitan el mismo cuidado que las niñas. Puede también que la persona fuerce o permita que el menor toque de forma inapropiada a un adulto. A eso se le llama abuso por contacto físico, pero también puede haber un tipo de abuso sin contacto físico. Por ejemplo, la seducción verbal. Hombres adultos que andan seduciendo a niñas de 13, 14 años, que les ofrecen cualquier cantidad de cosas. La exposición a la pornografía, que hermanas, eso, créanme que eso está a la orden del día. Ese es un tema exclusivo que si ustedes en algún momento lo quieren tocar, pues se lo tocamos porque es un mundo totalmente aparte. Luego también el otro tipo de abuso es la exposición de los órganos sexuales. Hombres que les gusta lo que se conoce como exhibicionismo. Les gusta que vean sus genitales, se esconden por las ventanas, en algún lugar donde se aseguran que los menores, pero se aseguran de que sean menores los que los están viendo. También puede existir o puede suceder que al menor se le someta a ver actos sexuales. Y aquí voy a hacer un paréntesis también. Por favor, hermanas, hermanos, si ustedes tienen su pareja, sus hijos deben de dormir en dormitorios separados. ¿Por qué? Porque usted con su pareja tiene, obviamente, eso es una necesidad humana, el tener intimidad. Pero cuando usted tiene intimidad delante de sus hijos, usted está también convirtiéndose en un abusador, con todo el respeto que se merecen, pero es la realidad. ¿Por qué? Porque los menores, aunque diga usted, no están durmiendo, créanme que yo he tenido cualquier cantidad de pacientitos en donde niña de 4 años estaba jugando con otra nena, se meten la manito dentro del panty y cuando se las encontró a las nenas y se les aborda, dice, no, es que papi y mami estaban jugando y papá y mamá creían que la nena estaba dormida. Entonces, no es correcto que los adultos compartan el mismo dormitorio con los menores de edad y también la masturbación en presencia de un menor. Ya Noris creo que va a recordar este caso que le voy a compartir. Un jovencito de la iglesia me escribe solicitando ayuda porque tiene alguna situación, ya me dijo qué era. Yo me tengo que levantar de mi escritorio, voy a dar una capacitación y cuando regreso mi teléfono estaba plagado de cualquier cantidad de imágenes donde él se estaba masturbando, videos, toda clase de cuestiones que yo me quedé así como que, bueno, este muchacho se desconectó de su realidad. Entonces, ¿dónde lo aprendió? El padrastro le dijo que le iba a enseñar cómo hacerlo y él adquirió un gusto por esto. Entonces debemos de tener mucho cuidado con estas situaciones. Ahora,
El abuso se puede dar de forma interna, externa, lo que les decía, que puede darse por una persona desconocida, la persona puede ser violenta, puede tomar por la fuerza y causar terror para realizar el acto abusivo. Van a haber lesiones físicas, va a haber estrés postraumático y el menor sí se identifica como una víctima y la familia apoya increíblemente al menor. Pero mire cuando es a nivel interno, cuando es un miembro de la familia, llámese papá, tío, hermano, abuelo, primo, vecino. Generalmente la familia lo que hace es que culpa a la víctima y dice es que ella lo provocó, es que cuando realmente pongas en el lugar de un niño de 5, 6, 7 años, son niños que ni siquiera tienen bien claro lo que es la sexualidad. Entonces, es tan difícil, y se lo digo con propiedad, porque la familia tristemente lo que hacen es que entran en una etapa de negación y protegen al agresor y descuidan a la víctima, culpan a la víctima. El abuso no se da solamente una vez, cuando es de una persona extraña, generalmente suele ser una vez, pero cuando es una persona de la familia puede durar hasta años, se puede perpetuar por mucho tiempo. Ahora, el maltrato emocional es cuando se utiliza la hostilidad como los insultos, los desprecios, las amenazas, cuando no se le permite al menor que tenga un contacto con la persona, cuando hay una desconexión emocional. Ahora, el abandono físico y la negligencia infantil, esa es otra de las formas de abuso. En la negligencia es negar al menor lo que decíamos, las cosas esenciales y básicas para suplir lo que ellos requieren para su desarrollo normal. Cuando nosotros dejamos de cumplir con la parte de provisión de alimento, de educación, de salud, de el apoyo emocional y espiritual, nosotros nos convertimos, estamos cayendo en negligencia. Mire lo que dice esta escritura. Los padres pueden sembrar la semilla de la ruina. Los padres que siguen una conducta errónea, enseñan a sus hijos lecciones que les resultarán dañosas y también siembran espinas para sus propios pies. En gran medida, los padres tienen en sus propias manos la felicidad futura de sus hijos. A ellos les incumbe la obra más importante de formar el carácter. Es responsabilidad del padre y de la madre la formación del carácter. Las instrucciones que les dieron en la niñez les seguirán toda la vida de su vida. Por eso, un menor que es agredido sexualmente, es abusado emocionalmente, es un daño que le va a acompañar por el resto de sus días. Ahora, ¿qué indicadores usted puede buscar para poder identificar un posible, ojo con la palabra, un posible abuso? Utilizo la palabra posible porque no necesariamente se va a dar. Tienen que cumplirse algunos criterios, pero sí hay ciertas conductas que nos pueden sonar así como que la campanita, la alarma y decirnos, ok, algo aquí posiblemente está sucediendo. Número uno, aislamiento y retraimiento. Si ha sido un niño o una niña que es sumamente amigable, activo, alegre y de repente ese niño se aísla, ese niño ya no quiere hablar con nadie, ya tiene miedo inclusive de acercarse a las personas, es un niño ansioso que se muerde las uñitas de las manos o es un niño agresivo porque también puede haber agresividad, esa es una forma de ansiedad, puede haber violencia. Puede haber insomnio, depresión, el niño llora y usted no entiende por qué el menor está llorando. El niño tiene dificultades para dormir, usted puede verle los ojitos que tienen como un parche de mapache, les digo yo. Pueden haber hemorragias, o sea, sangrado genital o rectal. Pueden haber manchas de sangre en la ropa interior de los menores, ya sea si es niña por la parte vaginal o por la parte del recto. También puede haber dolor, picazón e inflamación en la zona genital o rectal.
defecaciones dolorosas o infecciones urinarias frecuentes. Por eso dije, no necesariamente porque se encuentren algunos de estos factores, quiere decir que existe un posible, pero estos son algunos de los indicadores que le pueden a usted empezar a dar la idea de que posiblemente algo está sucediendo. También los niños comienzan a tener juegos sexuados, ¿ok? A esta edad, inclusive, yo tuve una pacientita, niña de 6 añitos, que tuvo lo que se llama desarrollo precoz de la sexualidad. Ella a los 6 añitos ya se estaba masturbando. ¿Por qué? Porque ella estuvo expuesta a imágenes durante mucho tiempo por su abuela con una pareja. Entonces, también pueden haber problemas disciplinarios, lo que les decía, conductas agresivas, comportamientos autodestructivos. Niña de 13 años llega a este colegio donde yo trabajaba y en 3 días ella hizo estragos, ella le cogió los genitales a otro compañerito y le dijo, ay, papacito, qué rico y quién sabe cuántas cosas más. Al tercer día la encontraron detrás de los talleres con la falda arriba, que ella iba a tener relaciones sexuales con otro chico. Y conociendo la historia de la menor, era una niña que había sido abusada sexualmente, así que ella desarrolló una hipersexualidad, porque ojo con esto, el que un menor sea agredido sexualmente puede llevar a cualquiera de los dos extremos, puede llevar a una depresión en la cual se aísla, llora o puede irse al otro extremo de que puede desarrollar una hipersexualidad y esto es un despertar sexual prematuro y puede tener conductas sexuales descontroladas. Pueden haber pesadillas, puede haber enuresis. Eso es que si el niño, especialmente cuando hablamos de niños pequeños que ya controlan sus esfínteres, que ya controlan para ir a orinar y para hacer popó, ellos pueden, hay una regresión. Puede ser que comiencen a orinarse en la cama, puede ser que se defequen sin motivo alguno y eso pues podría ser alguno de los indicativos. ¿Qué consecuencias pueden haber en el abuso? Fíjese bien, pueden haber ya sea actos de violencia, ya sea como víctima o como perpetrador. La persona agredida sexualmente tiene dos posibles caminos. O me convierto en víctima y me encierro en mi caparazón, o me convierto en un agresor. Por eso se les llaman menores agresores. ¿Ok? También puede haber depresión o ansiedad, obesidad, porque se puede comer por ansiedad, conductas sexuales de alto riesgo, tal como les comentaba, ¿verdad? Menores que andan teniendo relaciones sexuales con este, con aquel, con el que se le ponga por enfrente. Embarazos no deseados, consumo de drogas y de alcohol, baja autoestima, desorden en su identidad. Ojo con esta parte. Recuerden que hoy estamos hablando, se habla mucho de del el tema de la identidad de género. Precisamente la gran mayoría de los menores que han pasado por algún proceso de agresión sexual o de violación, generalmente casi el 99.9% de estas personas tienen un antecedente o un historial de una agresión y por eso ellos llegan a hacer esa transición emocional en donde dicen no. Si es una niña, dice no, los hombres son malos y entonces supuestamente busca a las niñas porque son más amables, más dóciles y qué sé yo. Puede haber también delincuencia juvenil, estrés postraumático, enfermedades de transmisión sexual. Menor de 11 años llega a mi consulta con un estrés postraumático terrible, fue agredido sexualmente por 4 homosexuales. A los 3 meses que está en el proceso de tratamiento conmigo, recibo del Catarino Rivas el diagnóstico de que este niño fue diagnosticado con VIH. Unos 3, 4 meses después, él intenta quitarse la vida, no solamente él, sino sus 4 hermanitos, poniendo eh, comida para ratas en la comida de ellos. Así que hay una distorsión cognitiva bastante fuerte cuando hay una agresión sexual.
Fíjese bien quiénes son los más vulnerables. Niños menores de 4 años y adolescentes. Ser un hijo deseado y no cumplir con las expectativas de los padres. Es que yo quiero que sea tal cosa. Y entonces hay tanto enojo cuando es un hijo no deseado, especialmente cuando es producto de un abuso. Probablemente hay desprecio hacia el menor. Niños con necesidades especiales, por ejemplo, niños con síndrome de Down, con algún tipo de discapacidad, tener rasgos físicos diferentes, que de repente tienen dos o tres hijos y entonces uno es morenito y los otros son blancos y entonces porque este sí me salió así y el otro no me salió así. Entonces, eso también puede convertirse en un factor de riesgo cuando la madre tampoco puede mantener un vínculo con el menor a la hora del nacimiento, cuando da lo que se conoce como la depresión postparto, también eso puede provocar que haya una desconexión emocional entre la madre y el menor. Participación en actividades delictivas, dificultades económicas, cuando no hay normas y límites en casa, cuando hay antecedentes de algún problema de salud mental en alguno de los miembros de la familia, cuando se es negligente al cuidado de los menores y cuando hay algún consumo de algún tipo de sustancia. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, hermanos, y aquí sí voy a ir bien directo y les voy a dar en la yugular. Si usted se da cuenta de que un menor está siendo agredido por otra persona, puede ser el presidente de la República, puede ser quien sea, puede ser su hermano, su tío, su abuelo, quien sea que sea. Si usted se da cuenta y usted no lo dice, usted se convierte en cómplice del agresor. Por lo tanto, no podemos callar. Es importante promover el buen trato en las familias, educar a los niños desde los 3 años de edad, explicarles que el cuerpo, así como tenemos una nariz, ojos, boca, orejas, también todo nuestro cuerpo tiene nombre y que hay que enseñarles que cada parte tiene un nombre específico. Aprender a escuchar a los niños, mantener la calma, disciplinar con amor y no castigar, porque recuerde que el castigo lo que busca es infligir dolor. Trabajar, poner normas y límites en la casa, orar con el niño y por el niño o la niña. Reconocer también cuando hay situaciones de abandono o maltrato, cuando llegan niños a la iglesia sin bañarse, cuando usted le ve la ropita sucia, niños que de repente que llegan constantemente con moretones a la iglesia, cuando de repente, vaya, una vez me llegó una con una gran garrapata en la oreja, eso es una situación de negligencia. Por favor, no culpe al niño, no culpe al niño, sea discreto cuando le compartan una información y es importante denunciar ante las autoridades. También cuidar lo que los niños están viendo. Mire la posición que tiene la iglesia. En el manual de iglesia dice que se contemplan todos estos, el abuso sexual infantil y la vulnerabilidad en cualquier edad. Habla del incesto, de la producción y uso de material pornográfico, uso de violencia física, incluyendo la violencia familiar. O sea que la iglesia también tiene una postura bien clara con respecto a esto. Y quiero concluir diciéndoles, en el cielo hay un registro gráfico. Gráfico quiere decir así como cuando el artista dibuja, coge un lápiz y el lienzo y dibuja. Dice que Dios dibuja lo que son sus hijos, tan ciertamente como un artista dibuja los rasgos de los hombres y mujeres transfiriéndolos al lienzo. Pregunta, ¿qué clase de cuadro queremos que se produzca? Padres, contestad la pregunta, ¿qué clase de obra hará el artífice supremo de vosotros en los registros del cielo? Debemos decidir ahora. Más tarde, cuando llegue la muerte, no habrá tiempo para enderezar los desniveles del carácter. Mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, los niños tienen una grande necesidad de protección. No solo nuestras palabras y acciones, sino nuestros pensamientos forman el cuadro de lo que somos. Usted no puede saber quién es un agresor o quién no lo es porque no tenemos la habilidad para poder leer los pensamientos de las personas. Pero dice
sea buena cada persona y haga lo bueno. Que el cuadro que se trace de vosotros sea tal que no nos avergoncemos. Porque Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, es nuestra responsabilidad cuidar a los más pequeños que han sido puestos bajo nuestro cuidado. Que Dios nos ayude, que nos dé sabiduría. Si usted se da cuenta de algún menor que posiblemente está pasando por una situación, no se calle, no se calle, no tenga temor de denunciar, porque es de la única forma en que nosotros proteger la vida de nuestros menores. Y concluyo con el caso de una menor que por más de 8 años fue agredida sexualmente por su abuelo materno, una pacientita exalumna en un colegio público, y la nena intentó con 3 intentos de suicidios hasta que llegó un punto a los 3 meses que ella tenía la confianza conmigo, me contó lo que realmente estaba. Este caso llegó hasta la fiscalía. Y gracias a Dios, hoy es una jovencita que vive en algún país y que gracias a Dios ella cuando llegó a ese país me llamó y lloró y me dijo, usted es mi ángel. Yo estuve en la línea de fuego porque recibía amenazas por parte de la familia, pero mis queridas hermanas, vale la pena proteger la vida de nuestros niños. Que el Señor nos bendiga. Amén, amén. Gracias, Lick. Siempre sus aportes son una bendición. Sin duda la volveremos a tener porque hay mucha tela que cortar y usted lo sabe. Con la Lick Mirna vimos cantidad de casos dolorosos. Ambas llorábamos cuando nos tocaba enfrentar porque nos dolía el corazón. ¿Sabe por qué? Y ella se va a acordar de uno de los casos más dolorosos. Una de mis propias maestras de ministerio infantil, al ser ella tocada en uno de estos temas, ella dijo, yo fui abusada por ancianos de iglesia. Otra me dijo, usted lo sabe, profe, le estuvimos dando seguimiento a ella, gracias a Dios, espero yo que haya encontrado en Cristo la restauración que necesita. Esto me duele y me entrecorta mi corazón porque tuvimos casos de niñitas, bebés, terrible. Duele cuando es alguien fuera de iglesia, pero duele más cuando se para a predicar del amor de Jesús y está dañando a nuestros niños. Maestras, maestros, abramos nuestros ojos, veamos más allá de un simple rostro, veamos esas miradas, los cambios en los niños. Esto es importante, esto urge y está pasando. No nos quedemos callados, la Miss lo dijo, la iglesia no cubre estas cosas. Los niños exactamente, sí es hermana, los niños son de Dios y no se tocan. Por supuesto que es así. Si alguien tiene alguna pregunta o necesita una orientación, estamos aquí con el chat abierto. Muchas gracias, excelente información, Dios le bendiga, excelente, hay que estar atentos, hay que estar atentos. Por eso yo les digo, hay que ser más que una maestra que va a enseñar, hay que ir más allá, somos las pastores de estos niños. Que Dios nos ayude a reconocer estas cosas, amén, así es, Yamilet, que Dios nos ayude. Hermana, ¿Sí? solo quiero hacer una pregunta. Buenas tardes a todas. Bienvenida, hermana Ana. Pregunte. Gracias. Sí, es referente al tema que estamos viendo ahorita. Muy bueno. Me encanta esos temas porque aprendemos nosotros también como maestras, ¿verdad? Pero mi pregunta es, esta capacitación, ¿verdad? Yo sé que es para todas nosotras, ¿va? Para que nosotros vayamos aprendiendo algunos temas que tal vez muchas personas no tenemos como la madurez quizás o tal vez la inexperiencia de haber pasado una situación de esa. Pero mi, mi idea es de que si esta capacitación se le puede dar a los padres de las iglesias.
O Hay sea, y planes de sería eso, bueno hermano. la capacidad, o sea, que si pudieran compartir lo que la hermana, la presentación que la hermana dio para nosotros darlo a los padres. Así es. La presentación, si usted se fija en la parte superior de su dispositivo, dice REC. Esto está siendo grabado por nuestra compañera que nos apoya en lo que es sonido y visuales, Lireika. Ella está grabando esto porque esto va a quedar en las páginas de nuestra asociación y va a estar difundiéndose en los chats para que ustedes puedan tomar conciencia. Obviamente, no hay nada mejor que tener a la LIC en presencia, pero para yo Uy, poder tenerla en presencia, tengo que mucha oración, porque ella pasa full ocupada, por eso la tengo por Zoom. Pero es mi plan, hacer una escuela para padres, porque siento que esto debe expandirse, esta información, y como iglesia necesitamos hablar más de esto. Entonces yo estoy sí, consciente de eso, hermana Ana. Gracias por su preocupación. Tiene toda la razón y sí vamos a seguir teniendo a la Miss Mirna. Gracias a Dios por el Zoom. Así que recuerden que tenemos una capacitación más y vamos a tenerla nuevamente con nosotros para seguir trabajando más en esta dirección. Claro que sí. Así que oremos siempre para que Dios nos permita tener estas reuniones de capacitación y la vamos a tener en algún momento presencial, si así Dios lo permite. Vamos a ver si hay preguntas por acá. Eh, no sé si usted está leyendo los chats, Miss. Me gusta el comentario que pusieron por aquí. Amo mis niños y los cuido, son mis segundos hijos, así es. Toda maestra debe sentir que esos niños son suyos y que los debe amar y los debe cuidar. Cuando sentimos esto, nuestros niños son protegidos. Gracias, maestra, por ese compromiso de amor que tiene. ¿Dónde se puede denunciar? ¿Algún lugar específico? Miss, usted que es experta en eso porque lo ha hecho una y varias veces. Ok, en asuntos de denuncia, en primer lugar, se tiene que proteger al menor, porque aquí el asunto es proteger al menor. No compartir la información, especialmente si es un miembro de la misma familia, porque casi nunca se cree. Y lo que se hace es que se puede buscar una autoridad de la iglesia, ¿verdad? Una autoridad eclesiástica. Y si no, pues se hacen las denuncias a la Fiscalía de la Niñez y de la Adolescencia. Pero les voy a comentar algo, mis hermanos. No sé cuál es, si es peor la enfermedad o la medicina. Porque también cuando los niños son colocados en el CENAF, antes era DINAF, ahora es la Secretaría Nacional de la Niñez y la Familia, eh, los menores de alguna manera son protegidos del agresor directo cuando es en casa. Pero ¿qué pasa? Estos menores son puestos en espacios donde no hay mucho control y donde también ellos son vulnerados por segunda vez porque son expuestos ante otros menores que, como les conté, se pueden convertir en víctimas o se pueden convertir en agresores sexuales. Entonces, es bien difícil en nuestro país, no es imposible, pero los canales que se pueden seguir es en la iglesia. En la iglesia, buscar al pastor de la iglesia y es a través de la iglesia que se puede hacer todo este proceso porque también hay que cuidar la privacidad de la persona que denuncia, porque eso hay que cuidarlo. Recuerde que vivimos en una época donde no sabemos cómo puede reaccionar una persona y entonces se puede hacer la denuncia de forma anónima a la Fiscalía de la Niñez. Ok, gracias, Miss. Le agradezco muchísimo. Este, a veces se hace la denuncia, a veces las personas se arrepienten por miedo. Y otro tema doloroso que nos sucedió, la Miss se va a acordar, hicimos el proceso, la hermana hizo la denuncia de la niña y toda la iglesia se la tiró de enemiga, porque el que había cometido y perpetrado el abuso en la criatura
Era un líder muy amado, muy querido. La iglesia, la hermana, literal, se tuvo que ir de la iglesia y esto me dolió. Porque ante un abuso puede ser mi hermano, mi tío, mi propio padre. Eso no se debe tolerar, ni se debe amparar, ni defender. Hay un Dios que hace justicia y se encarga de esas cosas. Entonces, bueno, oremos porque esto tenemos que corregirlo en el nombre de Jesús. Gracias, Miss Mirna. Vamos a pasar a nuestra próxima intervención, que ya tenemos aquí a nuestra siguiente oradora. Agradecemos mucho a la Miss Mirna. Por favor, coloquemos ahí un corazón para la profa, que definitivamente hoy nos ha enseñado muchísimo. Bueno, Miss, ahí está una despedida amorosa que le están haciendo aquí mis queridas hermanas. Muchas gracias. Y gracias a usted siempre por sacar tiempito para nosotros. Un abrazo. Vamos entonces con nuestra siguiente parte. El discipulado. En realidad, tener los niños dentro de la iglesia y que sean firmes en la fe y que sean niños sólidos espiritualmente es un proceso que lleva 3 personas involucradas prácticamente: padres, maestros y también la iglesia, como líder, como liderazgo general de la iglesia. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer para tener niños que sean discípulos, que la iglesia pueda potencializar sus dones a futuro y su liderazgo? Bueno, de eso nos va a hablar hoy alguien a quien quiero mucho, que la conozco hace mucho tiempo, y no solamente la conozco hace tiempo, es panameña como yo, y tenemos una linda amistad de hace tiempo. Y estoy hablando de mi querida Rosy de Hernández. Ella actualmente es la esposa del presidente de la Misión del Norte de Guatemala. Rosy está encargada de los departamentos de Educación, Ministerio Infantil y de la Mujer. Tiene 20 años ejerciendo estos roles allá en Guatemala. Como se fijan ustedes, hermanas, hay panameñas por todo Centroamérica sirviendo al Señor. Tiene 30 años de ministerio con su esposo, el pastor Eddie Hernández, sin duda un hombre de Dios que lleva también mucho tiempo liderando la iglesia en el país de Guatemala. Rosy, con todo el amor del mundo, Honduras te dice bienvenida, el tiempo es tuyo y que Dios te use en gran manera. Amén, amén. Muchas gracias, Yanori, y Vaya, bendiciones vaya, a que cada una de nos las oímos. hermanas. Estamos muy contentas de poder compartir con ustedes en estas horas y poder pues transmitir esos mensajes tan impactantes. Estuve un rato escuchando los comentarios de ustedes con relación al tema anterior, muy impactante, y es algo que da tristeza, pero que se da a nivel, creo que mundial, y es algo muy triste para la familia de la iglesia, ¿verdad? Así que para mí es un privilegio poder en esta hermosa hora contar con ese privilegio de compartir con ustedes estos momentos tan especiales. Y quiero pues que ustedes me puedan acompañar antes de iniciar a pedir nuevamente la bendición de Dios para que las ideas puedan llegar, puedan compartirse y puedan interiorizarse en el corazón de cada uno de ustedes, ¿verdad? Vamos a orar, mis estimadas hermanas y hermanos. Querido Dios, te damos gracias porque tú nos das el privilegio de poder compartir siempre tu amor, siempre tu misericordia, pero sobre todo, Señor, porque nos regalas el privilegio de ser útiles en una labor tan importante como la es la educación de esas gemas preciosas que tú tienes en la iglesia. Ayúdanos, oh Dios, danos la sabiduría de lo alto, que tu Santo Espíritu pueda estar en cada uno de nosotros. Úngenos con tu poder, Señor, para poder hablar cosas que puedan ser de utilidad para la hermandad, para las maestras, y que ellas puedan, Señor, también transmitirlas a cada uno de los padres y también a los líderes de nuestra iglesia. Que tu Santo Espíritu se mueva y pueda estar en nuestros corazones también. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, con mis estimadas hermanas, así como dijo Yanori, muchas gracias por ese privilegio de regalarnos la oportunidad de compartir con la hermandad de esa asociación allá en Honduras. Pues nosotros tenemos el privilegio de compartir junto con Yanoris el privilegio de
ayudar a nuestros niños de nuestra iglesia en los diferentes aspectos que cada uno de ellos llegan a las aulas de nuestra iglesia. Así como dijo la directora, hay un discipulado integrado que nosotros debemos de seguir. Al hablar de discipulado cristiano, es algo que es bastante completo, ¿verdad? Cuando hablamos de algo integrado, son varios aspectos que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y ella mencionó 3 aspectos y sencillamente esos son los que hablamos, pero yo siento que uno de los más importantes, y fue una de las preguntas que una de las inquietudes que tuvo la directora esta tarde, es los padres. Los padres tienen un rol súper importante en la educación espiritual de sus hijos. Existen diferentes formas de entender el discipulado y todas tienen su base, dice, en la Biblia. Pero cuando nosotros hablamos de nuestra iglesia, el discipulado, dice, tiene una gran responsabilidad porque es llevar a esos pequeños niños al encuentro con el Señor Jesús. Cada uno de ellos representa tanto padres, maestros e iglesia, una responsabilidad cada uno individual en llevar a esos niños a los pies del Señor. Y como primer punto, nosotros vamos a hablar acerca del rol del padre en el discipulado. Cuando nosotros vamos a hablar del rol del discipulado para los padres, nosotros debemos de entender, y yo sé que la mayoría de nosotros, si tenemos poco tiempo o mucho tiempo dentro de la iglesia, la sierva de Dios habla de que la primera escuela de un niño es el hogar. Y cuando habla de escuela, ella también, tanto lo está viendo como en el ámbito académico, también lo mira en el ámbito espiritual, porque es en el hogar donde se tiene el privilegio de ser los primeros y los más influyentes en la vida de los niños. Los maestros espirituales de los chicos son sus padres y no se puede delegar esa responsabilidad. Pero ¿qué estamos nosotros viendo hoy en la actualidad? No sé si se da con ustedes también en cada una de sus iglesias. A veces los padres obvian ciertas cosas que se van a mencionar aquí que son sumamente importantes y quieren trasladar esa responsabilidad completamente a uno de los 3 pilares que son para la educación del discipulado, que es la iglesia, o a veces a los maestros, y es el de poder llevar a sus hijos al altar familiar todos los días. Y al no hacerlo, pretenden que el niño sea espiritual, pretenden que el niño acepte al Señor Jesús solamente con llevarlo los sábados de 8:45 a 10:30 de la mañana. ¿Por qué? Porque los niños exactamente en ese lapso de tiempo es el que ellos consideran, los padres, que es suficiente para los niños, pero nosotros sabemos que no es así. No se le puede delegar esa responsabilidad sagrada a nadie. Y es importante que los padres lo logren entender. La Biblia nos recuerda en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él. Este versículo subraya la importancia de sembrar desde temprano en el corazón de los niños. ¿Qué nos dice la sierva de Dios con relación a esto? Mírenlo, se los voy a leer de manera textual. En su sabiduría, el Señor ha decretado que la familia sea el mayor agente educativo. En el hogar es donde ha de empezar la educación del niño. Allí está su primera escuela. Allí, con sus padres como maestro, debe de aprender las lecciones que han de guiarlo a través de la vida. Las lecciones de respeto, obediencia, reverencia, dominio propio. Las influencias educativas del hogar son un poder decidido para el bien o para el mal, dice la sierva de Dios. Es increíble. Son en muchos aspectos y respectos silenciosas y graduales, pero si se ejercen de la debida manera, llegan a ser un poder abarcante para la verdad y la justicia. Si no se instruye correctamente al niño en el hogar, Satanás lo educará por sus instrumentos elegidos, porque él así lo quiere. Cuán importante es, pues, la educación de la escuela del hogar. Y eso lo encontramos en el Hogar Cristiano en la página 161.
un gran impacto tiene. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Como este es un taller, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y quiero que ustedes puedan ir conectándose en el chat. ¿Cómo nosotros podemos despertar el interés en los padres? Yo quiero ver ahí unas cuantas respuestas. ¿Cómo ustedes creen que pueden despertar el interés en los padres por la vida espiritual de sus hijos? ¿Cómo creen ustedes? Porque con oración podría ser. No sé qué piensan ustedes, de qué otra forma podríamos despertar el interés de los niños o de los padres con relación a la vida espiritual de sus hijos. Algunas respuestas, ¿cómo piensan ustedes que podríamos despertar ese interés de los padres? Porque maestras, orando, dicen las hermanas, porque miren, ustedes como maestras pueden hacer todo un gran esfuerzo, pero cuando los chicos llegan a la edad de los 12, 13, 14 años, ya los chicos no quieren ir a la iglesia, ya no quieren participar en las actividades de la iglesia. Y todo eso se refleja porque en el hogar no se hizo la parte que le correspondía hacer. Entonces, como nosotros, brindándoles estadísticas de la influencia, exactamente, también el testimonio de muchos hermanos cuyos hijos están fuera de la iglesia, o de aquellos hijos, aquellos padres donde sus hijos están dentro de la iglesia, e invitarlos a ellos a ver cuál fue la diferencia que se pudo haber hecho en un hogar y lo que no se hizo en el otro hogar. ¿Cómo un miembro de iglesia o un padre puede ver la importancia de hacer de que su hijo experimente al Señor Jesús, involucrando a los padres, exactamente, hacer actividades, pedir? Saben, nuestra iglesia tiene una peculiaridad. Yo no sé si pasa, a veces llega, si acaso, el 30% de los padres invitados. Entonces, pedir quizás un espacio dentro de escuela sabática, justo antes quizás del culto divino, donde podamos dar estadísticas, donde podamos dar testimonios de la importancia de lo que es que el padre tome conciencia de que la vida espiritual de sus hijos depende de cómo ellos están realizando primero su vida espiritual y posteriormente también cómo ellos lo van a proyectar a través de sus hijos. Saben que entre de las cosas que nos mencionan aquí es acerca del punto número 1, es enseñar con el ejemplo. Yo tuve 2 experiencias en lo que me comencé a educar en el adventismo. Mis padres no son adventistas y yo doy gracias a Dios por el ministerio infantil de la iglesia, a donde mi papá, porque mi papá sí recibió el mensaje pequeño, pero él como persona nunca lo aceptó, pero a nosotras y a nosotros como hijos sí nos hacía ir a la iglesia todos los sábados. Pero en mi casa jamás hubo culto, jamás hubo, y mire, y esta es una excepción a la regla, porque siento que si no se hace en el hogar, difícilmente la persona persevera hasta el fin del tiempo. Entonces, a veces van los niños solos a la iglesia, era el caso nuestro. Mi papá y mi mamá no iban, pero sí nos mandaban a nosotros. Pero mire, la importancia de ustedes como maestros en su preparación, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ese ministerio infantil de la iglesia, la cual yo conocí, yo puedo alabar el nombre de Dios por eso, porque ahí fue mi educación, mi educación cristiana, ahí fue mi educación del conocimiento del amor de Dios, porque yo no podía presentar este primer punto que quiero que ustedes puedan anotar, enseñar con el ejemplo. Ya mis hijos pueden contar otra historia. ¿Por qué? Porque ellos sí pudieron aprender del ejemplo, donde nosotros estudiábamos la Biblia. Nosotros abríamos las Sagradas Escrituras de mañana, donde ellos salir creciendo y ya tenían ellos su suficiente, podríamos decirle, conciencia, ¿verdad? Mientras estaban pequeños de 7, porque mis hijos se bautizaron aproximadamente entre 6 y 7 años, yo les daba a ellos su lección, estudiaba con ellos, pero cuando ellos comenzaron a tener sus 11 años, yo les dije, aquí está su Biblia, aquí está su leccioncita, aquí está su himnario. Y todas las mañanas temprano yo tocaba puertas a las 5 de la mañana, mi hijo, sus cultos.
Y a los 5 minutos nuevamente volví a tocar porque son niños y hay de entender que pudieron haberse dormido otra vez. Entonces, para aquellos que se levantaran, oraran, estudiaran. Pero ellos, si a uno como padre no lo ve, ellos tampoco lo van a hacer. Entonces, los valores cristianos no solo se enseñan a través de las palabras, sino también se enseña mediante el ejemplo que dan los padres a los hijos. Los padres deben recordar que desde el momento en que nacen sus hijos tendrán siempre un par de ojos observando todo lo que hacen. Así que tú, por más que le dices a tu hijo, hijo, ore, hijo, estudie, pero si no te ven a ti ni orando ni estudiando, ¿qué pasa? En ellos nunca van a ser el deseo de poder hacerlo. Así que si quieres que tus hijos les guste leer la Biblia, entonces lee tú la Biblia. Si quieres que tus hijos sean firmes y constantes en la oración, entonces primero deben de practicarla ustedes como padres con una profunda reverencia de creer realmente lo que es Dios para nosotros. Es importante, dice la sierva de Dios, sobre los padres recae la obligación de dar instrucción física, mental y espiritual. Debe de ser el objeto que todo padre asegurar que su hijo tenga un carácter bien equilibrado y simétrico, y solo se logra a través de la obra del Espíritu Santo en la vida de los padres. Qué importante que nosotros podamos llevar este mensaje también a los padres. Los niños nos ven. Así que es una de las cosas que nosotros debemos de enseñarle, porque cada día nosotros debemos de serle fieles al Señor. Punto número 1, ser un ejemplo. Punto número 2, el culto personal de los padres. Es importante, cuando yo me refiero a ese culto personal, es el tiempo en que tú tienes que ir a tu altar personal, levantarte temprano, estudiar la Biblia. Yo no sé, estimadas maestras, maestros que me acompañan en esta hora, si a ustedes al entrar a la iglesia en algún momento les enseñaron cómo hacer un culto personal. Casi la mayoría de nosotros entramos sin que se nos enseñe cómo hacer un culto personal, cómo llevar una secuencia. Y es a través de los años cómo vamos a hacerlo. Porque algunos crecimos quizás viendo algún familiar que se levantaba, oraba y leía un versículo de la Biblia. Y para eso ese ya es el culto personal que había hecho. Pero un culto personal es conocer a Dios. ¿Y cómo tú conoces al Señor? Leyendo más de su palabra. Cada uno de nosotros dice, ¿qué necesidad tenía Jesús? Mire, podemos tener este ejemplo. ¿Qué necesidad tenía Jesús de orar y de estar en comunión con su Padre? Veníamos hablando un poquito con relación a la importancia de lo que es el culto personal. Siento que tanto para maestros como líderes y padres de familia es la parte primordial para lo que es el crecimiento de todos nuestros niños. Si un padre, un líder o un maestro no dedica el tiempo necesario para el servicio del Señor, no va a ser un trabajo de excelencia y de eficaz para nuestros niños. Simplemente va a enseñar falsedades. Porque los niños, tú les puedes estar diciendo a los chicos de la iglesia, amen al Señor, el Señor te ama, Jesús te ama, pero tu vida no está reflejando lo que el Señor nos pide que realmente reflejemos. Muy bien, ya tenemos el número 1, que es acerca de lo que nosotros tenemos que ver, ser un ejemplo para nuestros niños. 2, el culto personal es importante. 3, el culto familiar. Los padres deben priorizar las actividades espirituales de sus hijos. Deben de estar evitando llevar a sus hijos hacia las cosas de este mundo. Deben de priorizar hacia las cosas más espirituales. Llevarlos hacia hacer actividades. Miren, y los cultos realmente para los chicos no hay que extenderlos. Yo tuve la experiencia cuando colportaba de estar en un hogar de un hermano. Él se levantaba a las 5 de la mañana y pasaba tocándole la puerta a todos en su casa para empezar el culto. Sentaba a todo el mundo, a la esposa, a los hijos, y eran las 6 de la mañana y el Señor todavía estaba haciendo el culto con niños.
Entonces, ¿hasta dónde nosotros tenemos que entender que todo va de acuerdo a la edad de nuestros hijos? No podemos tener un culto larguísimo para ellos. O sea, para eso está tu culto personal. Ahí tú te puedes expandir 1 hora, 2 horas, el tiempo que tú quieras disfrutar, estar delante de la presencia de Dios. Pero específicamente para estar con los niños debe ser un culto corto, significativo, donde realmente se le enseña a los chicos. Nosotros por experiencia dentro del programa nos pedía a veces que pudiéramos hablar de testimonios. Cuando mis hijos estuvieron creciendo, ellos estaban en las escuelas y escuelas adventistas, estudiaron ellos, pero nosotros tratamos de hacer el culto de manera más vivaz para ellos. ¿Y qué hacíamos nosotros como padres? Llegó un momento en que hicimos un altar de oración, un altar dentro del pequeño programa. No demoraba más de 15 minutos, 20 minutos, no demoraba mucho el programa. Pero lo que sí les llegamos a decir a nuestros hijos es, pídanle a sus compañeros si tienen alguna necesidad de oración y tráiganlo aquí a nuestro altar personal. Muy bien, Amén. como les seguía diciendo, es importante que los chicos puedan traer a ese culto familiar sus propias experiencias. Y mira qué interesante cuando mis hijos comenzaron a crecer y comenzaron a creer, porque ellos traían esas peticiones de sus compañeritos de clase al culto familiar. Y ellos en algunas ocasiones, casi la gran mayoría, regresaban contentos y decían, tanto al papá como a la mamá, nos decían, Dios contestó la oración de mi amigo, su mamita se salvó, su abuelita está mejor. O sea, esas peticiones, nuestros hijos aprendieron a tener una experiencia personal con Cristo. Y eso es lo que tenemos nosotros que inculcarle a los padres, que los hijos crezcan teniendo su propia experiencia personal con Dios. Eso es el centro del culto familiar. Traer aquellas cosas que nos llevamos de afuera y llevarlo al hogar, al altar familiar, y que ellos puedan experimentar lo que realmente Cristo hace en la vida de cada uno de nosotros. Muy bien, para seguir y continuar, vamos ahora a hablar de la recepción de los sábados. ¿Cuántos de nosotros en nuestros hogares pasamos por alto? Estamos hablando del papel del padre, ¿verdad? Del papel del padre, de lo que tiene que hacer dentro de las puertas de su hogar. El culto del sábado tiene que ser algo especial. Por favor, digámosle a los papás que ellos puedan tener una mesa hermosa, una mesa bien preparada, que ellos puedan tener allí algo especial para cenar con sus chicos, cantos, o sea, hacer un ambiente precioso para que los niños sientan la diferencia de que no es una noche más, sino que está cayendo un día especial para el encuentro con el Señor. Una mesa bien arreglada, una cena exquisita, de estar todos juntos, poder sentarnos, cantar, alabar y recibir el nombre de Dios. Eso es importante, que el viernes deje de ser un día más, ¿verdad? Sino que sea un día de preparación para el día del encuentro con nuestro Dios. Eso es importante. El sábado es un día especial. Cuando nosotros hablamos de hábitos espirituales, debemos de intentar que nuestros hijos se sientan parte de una familia especial en el Señor. Cada uno de nosotros tenemos que recalcar. Miren lo que dice la sierva de Dios en esta parte tan importante. Dice, todos los que aman a Dios deberían de hacer lo que puedan para que si el sábado sea una delicia santa y honorable. No pueden hacer esta buscando sus propios placeres en diversiones pecaminosas y prohibidas. Sin embargo, pueden hacer mucho para exaltar el sábado en sus familias y hacer de él el día más interesante de la semana. Debemos dedicar tiempo a interesar a nuestros hijos y hacer en ellos un cambio para que puedan ser influenciados. Yo no sé si también se da aquí, lo que se da aquí se puede dar allá. Saben, muchas veces llegan muchos miembros nuevos a nuestra iglesia. Y llega el día sábado, estamos hablando del sábado al mediodía, pero uno ve a los hermanos aquí acostumbran la tortilla, yo supongo que también allá en Honduras, ¿verdad? Para lo que son los tiempos de comida. Pero a veces vemos las hermanas saliendo los sábados y van a comprar o se hace una actividad de un congreso y a veces llegan en algún lugar que no es una iglesia, llegan vendedores y usted ve a los hermanos dándole dinero a los niños para ir a comprar el día sábado. O sea, como dijo la hermana hace un momento, es
imperante poder nosotros educar a nuestros propios padres para que ellos sean aquel apoyo para nosotros como maestros y para los líderes de la iglesia. Ahora bien, cuando nosotros vamos a hablar ahora un poquito acerca del rol del maestro de la escuela sabática. Saben, maestros, una de las cosas que a mí más me preocupa a través de los años que tengo de trabajar para el ministerio infantil es el poco interés del maestro en prepararse. A veces, como seres humanos, nos entretenemos mucho en las actividades seculares y nos olvidamos de prepararnos. Mire, yo he visto en algunos templos cuando se va a dar el momento infantil, la maestra pasa con el cuaderno a leer. Quizás no sea el caso con ustedes allá y damos gloria a Dios por eso. Pero a veces no toman ni siquiera el tiempo de estudiar la historia de la narración que se hace con los chicos en el culto divino. También mucho menos en la historia que se tiene que realizar cada sábado. No llegan temprano, no abren la clasecita temprano. O sea, ¿qué llegan a hacer los maestros nada más los sábados? Ellos llegan tarde, no abren a tiempo, solo llegan, cantan, repiten el versículo, leen la historia y devuelven a los niños. Cuando tenemos unos programas súper especiales que nos enseña cómo nosotros por edades poder enseñar a nuestros hijos. Y eso es algo importante porque los niños de la iglesia, como dijo una hermana aquí, son nuestros hijos y tenemos que prepararlos para el encuentro con el Señor. Además de eso, los maestros deben de tener una preparación espiritual, ya de eso hablamos. O sea, tú no puedes dar lo que tú no tienes. Y si tú como maestro estás llegando tarde, no estás preparando el material con tiempo, quizás no estás entendiendo que es un privilegio y a veces lo tienes como una gran responsabilidad y un gran peso. Porque miren, yo he visto a veces en muchos maestros que para ellos es una carga tener el ministerio infantil. No lo sienten como un privilegio el trabajar para Dios porque esas mentes de esos niños quizás solo con tu trabajo, tu testimonio y tu ejemplo será lo único que ellos podrán ver de lo que es el amor de Dios. Y es importante entonces que tú pases el tiempo adecuado con tu Padre Celestial. Solo así puedes tú hacer la parte principal en la vida de cada niño. La preparación espiritual de los maestros. Dice, es importante resaltar que la enseñanza eficaz proviene de un corazón lleno del Espíritu Santo. Solo a través del Espíritu Santo logras tú tocar la mente y los corazones de los niños. ¿Por qué? Porque el niño durante toda la semana pasa pegada a ese teléfono, a esa tablet. En los tiempos de nosotros podíamos decir pasábamos pegado al televisor, pero hoy ya hasta se lo hicieron portátiles. Los chicos lo pasan toda la tarde enfrente a pantallas. Dígame, maestro, ¿cómo vamos nosotros a competir? Solamente hora y media cada semana con el enemigo. Solo si nosotros tenemos nuestra vida llenas del poder del Espíritu Santo. Solamente es la única manera como nosotros podemos lograr ganar la batalla al enemigo. Otra de las cosas, los métodos de enseñanza. Miren, maestro, esto es tan difícil porque con los niños en los tiempos en que nosotros crecimos, hacíamos los fieltros, las figuritas, pero hoy en día los niños acostumbrados ¿a qué? A ver pantallas, a ver muñequitos, a ver tantas cosas. Nosotros tenemos que buscar la enseñanza de las lecciones de la escuela sabática debe de ser dinámica y relevante para la vida de cada niño y adolescente. Tenemos que buscar todas las experiencias posibles, hacerlas de más movimiento, más actividades, más lúdicas. ¿Para qué? Para que nuestros niños aprendan jugando dentro del aula. ¿Por qué? Porque si ellos pasan toda la semana con las pantallas, ¿cómo van a prestar 5 o 10 minutos de atención si tú te pasas solamente leyendo la lección el día sábado? Tienes que hacer una cantidad de actividades para contar una historia. Si te dice agáchate, agáchate. Si te dice levántate, levántate. Si te dice mira para un lado, mira para un lado. Si bajaron, hazle algo para que los niños puedan ver que bajaron a ese paralítico y lo bajaron y lo pusieron. O sea, vivir la historia. Esa es una de las cosas que nosotros podemos aprender como maestro. Dice, él fue enseñado
cada uno de nosotros, por nuestros maestros, los que tenemos tiempo de ser parte de miembros de la iglesia, hemos sido enseñados, pero no podemos nosotros enseñar ahorita como fuimos enseñados nosotros. Nosotros tenemos que buscar ahora otros métodos para poder hacer que nuestros chicos aprendan más del amor de Dios. También dentro de los roles para el maestro dice creando un ambiente seguro y amoroso. No sé si se da con ustedes también, pero cuando se construye un templo, la mayoría de la hermandad se preocupa específicamente por la nave principal, obviando el lugar especial para los niños. Pero si en tu iglesia tienes la oportunidad de tener un cuartito especial, aunque sea uno, ten la reunión inicial con todos los niños, pero cada cuarto tiene mínimo 4 esquinas, que tú puedas dividir las clases de los niños para enseñarles a ellos de forma diferente, porque cada edad aprende y cada edad se le enseña de forma diferente. Un solo cuarto para niños, pues divide tu clase en 4 esquinas. Ten con ellos una reunión en el centro y posteriormente cada uno de ellos tienen una esquina, aquí otra esquina, allá otra esquina, acá, y tienes las clases de principiantes, de infantes, de primarios, ¿verdad? Que son las clases más comunes. Y si tienes ya los menores, busca un espacio especial para tenerlos a ellos, para que podamos aprender. Porque a veces no contamos con el espacio suficiente. Crear un ambiente seguro y armonioso. El de cuna, que podríamos decir que es el bebé, principiantes, infantes, cunas, ¿verdad? Y tenemos primarios y menores y fe real. Son varias las clases, pero por lo menos podamos nosotros tener las clases más básicas para nuestros niños. Y es importante que no olvidemos. Otro, el desafío de la diversidad. Maestros, tenemos grandes desafíos. Hoy, a través de mucha mala alimentación, tenemos niños muy hiperactivos dentro de nuestra iglesia. O niños que nacen con ciertos problemas, ¿verdad? Y que nosotros como iglesia debemos de adaptarnos o de ayudarlos a ellos a mejorar la enseñanza, y nosotros tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos una gran diversidad de niños, como nosotros, hermanos, hoy tenemos este material o esta herramienta, como es lo que tenemos las redes, o podríamos decir el YouTube o la IA, donde uno puede ser autodidacta para uno buscar. Si tú conoces a tus niños dentro del aula y tú sabes que tú tienes un niño hiperactivo, bueno, busca YouTube o busca en Google o busca cómo yo puedo mantener a un niño hiperactivo tranquilo. Y ahí te dan ciertas pautas a seguir para que tú puedas, ¿qué cosa? Tener a un niño hiperactivo mucho más tranquilo dentro del aula o llevarles actividades extra para que él pueda desarrollar. Entonces, es un gran desafío. Dice, los profesores deben de tener adaptabilidad y ser capaces de modificar su enfoque pedagógico según las diferentes etapas de madurez espiritual y los contextos familiares de cada uno de los niños. Y sobre todo, tratar de conseguir la colaboración de los padres. Ese es otro de los puntos, la colaboración de los padres. Ya tenemos poquito tiempo y quiero también fomentar en nuestros chicos, es otro de los puntos, el servicio y la misión. Saben que una de las cosas que ayudan también a nuestros chicos, como ya lo mencioné, es la experiencia con Jesús. Llevar a nuestros chicos, a los más grandecitos, a ayudar a un ancianito que puede ser miembro de la iglesia o no miembro de la iglesia, llevarlo a limpiarle su casa, a lavarle sus trastos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ayudando a otros, ellos llegan a entender cuando Jesús decía que tenemos que hacer el bien a aquellos pequeños. Y entonces ellos van aprendiendo también a que el amor de Dios se muestra a través de los hechos. Y nosotros podemos hacerlo. Entonces nosotros tenemos que fomentar en nuestros chicos el servicio y la visión y la misión que nosotros podamos tener. Y muy bien, el rol de la iglesia. Cuando nosotros estamos hablando del rol de la iglesia, es una responsabilidad. Saben que una de las cosas que me preocupan también aquí y en algunos de los lugares donde nosotros hemos ido es la falta de interés de la iglesia de tener los materiales adecuados para los niños. Me he tocado en esta misión donde hemos estado nosotros ahorita, que llegué a una clase
de casualidad pasé al baño y me presento a una de las clases de los niños y veo que los niños tenían un folleto. Cuando yo me extrañé el folleto, yo miro el folleto. Cuando miro el folleto, es un folleto de otra congregación que se reparte gratuitamente y todos los niños tenían. ¿Por qué? Porque la iglesia como tal no se preocupa en comprar el material tanto de Vivos en Jesús y lo que es antiguo, el abono de la gracia. O sea, si los padres no lo compran, por lo menos la iglesia debe de hacer la provisión de que cada maestro tenga cada trimestre ese material para que sea el material que se enseñe. Yo le dije a los hermanos que eran parte de la hermanos, esto usted me traiga a mí una lección de los testigos de Jehová para yo venir aquí a enseñar a la escuela sabática. Es lo mismo. Nosotros no podemos traer fuego extraño a nuestra iglesia, por más que hable de Jesús. ¿Por qué? Porque siempre involucra el tener ideas raras a nuestros chicos dentro de la iglesia. Así que nosotros tenemos que enseñar y hacer actividades. Otra de las responsabilidades que tiene la iglesia es involucrar a los niños. Yo sé que ustedes, la mayoría, algunas tienen muchos años dentro de la iglesia y es bonito cuando hay una actividad donde los niños predican, donde los niños participan, donde los niños hacen el papel de diáconos dentro de la iglesia. Todas esas actividades son importantes porque le estamos diciendo a los niños de la iglesia que ellos son importantes para nosotros, pero muchas veces como iglesia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, maestros? 1, orar. 2, ayunar. 3, reunirnos con el pastor previamente. 4, visitar anciano por anciano. Y luego llevar nuestro proyecto a la junta, donde entonces a través de la oración y el poder del Espíritu Santo podemos hacer, mire, y si la iglesia por muy pobrecita que tiene, entonces hermana, busquemos patrocinadores. Hermanos que quizás sus hijos ya están grandes, pero ellos todavía tienen ese deseo y puedan dar un donativo. No estamos hablando ni de los diezmos ni la ofrenda utilizadas para esto, porque en vez de traer bendición, vamos a traer a nuestros niños una maldición. Un hermano que tenga recursos, que él pueda entonces ser el que nos ayude financieramente para poder colaborar con nuestros niños, para poder llevarles materiales a nuestros niños y que nuestros niños sean atendidos. ¿Tenemos mucho trabajo que hacer? Sí, maestros, tenemos mucho trabajo que hacer. Mucha oración, mucho ayuno con nuestro grupo de hermanos, mucha visitación al pastor, mucha visitación a los ancianos previo a llevar esa solicitud a la junta de la iglesia. Pero con el poder del Espíritu Santo nos dice el Señor, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Nosotros lo podamos hacer. Dicen los líderes debe de ser un ejemplo. La iglesia local, dice, desde los ancianos hasta los pastores, tienen la responsabilidad de ser modelos en la vida cristiana para nuestros niños y adolescentes. Cada uno, su comportamiento, decisiones, actitudes, no solo impactan en la comunidad en general, sino también que sirven como ejemplos vivos para cada uno de nuestros niños. Cada uno. Así que debemos nosotros integrar a nuestros chicos y adolescentes a lo que el Señor quiere. Y para concluir, mis estimados hermanos, mis estimadas hermanas, por más de 20 años se ha estudiado cómo poder llegar a los niños. Así que el nuevo currículum, y esperemos y confiemos que sea el último, porque nuestro Señor Jesús viene pronto. Y ese es el deseo, sea el último eslabón. ¿Por qué vivos en Jesús? Porque tratamos de que cada niño tenga esa experiencia personal con el Señor. Maestro, todo lo que ustedes tienen que hacer de ahora en adelante en sus clasecitas, tiene que llevar a cada niño y a cada joven a una experiencia personal con el Señor. No podemos ya nada más cantar, repetir un versículo, no. Que ellos aprendan a que tienen un Dios real en su vida, un Dios que los va a llevar pronto a las mansiones celestiales. Así que ese debe de ser siempre nuestro objetivo. Dios nos bendiga a cada uno de nosotros a esa gran misión que cumplir. Si de todos los que tenemos aquí nos acordamos de una sola cosa, mis estimadas hermanas, que sea esta, que tu vida personal sea cada día un encuentro con Dios. Si tú te llenas del Señor, llenarás a tus niños del Señor también. Así que de todo lo mencionado, si solo con eso te puedes quedar, que sea eso lo que viva tu vida. Despiértate cada mañana. Si no te puedes despertar sola, busca el celular, una alarma de la más escandalosa si te cuesta, para que te levantes y tengas ese encuentro. El Señor te espera todos los días, ¿sabes?
Todos los días Él te está esperando. No le fallemos. Así que si sea solamente eso, que sea eso lo que lleves a los pies del Señor Jesús. Que cada día podamos tener ese encuentro personal con Dios. Que Dios me les bendiga, mis estimadas amigas, hermanas. Que todo lo que tú hagas sea siempre pensando que esos niños tú los quieres ver en el cielo. ¿Saben? En mi anhelo está poder ver a mi maestra. Ya descansó en el Señor. La maestra que me enseñó los coritos en mi clase de niños, poderla ver en el cielo. Así que yo siempre guardo eso en mi corazón y que sea siempre un acto de amor hacia cada uno de los niños. Dios me les bendiga. Que el Señor esté Amén, con amén, amén. Gracias, Rosy. Tema Amén. importantísimo. Ya ven, mis queridas, es importante consagrarse. Nuestra influencia, la autoridad que el Espíritu Santo nos da, va a trascender hasta la eternidad. Miren a Rosy, viene de una familia no adventista y hoy es esposa de pastor, presidente, 30 años de servicio, porque fue educada correctamente en los caminos del Señor siendo una niña. Entonces, usted puede cambiar vida. Usted tiene esposas de pastores en sus aulas, futuros pastores, los ancianos, tesoreros, secretarios. Por eso hay que hacer bien este trabajo. Gracias, Rosy. Un corazón para Rosy, por favor. Gracias por ese tema. Hemos sido bendecidas. Por eso el enemigo nos quiso hacer la contraamiga. Pero Así es, oramos así es. y Dios intervino. Oramos y Dios intervino. Un Sin abrazo duda para alguna. todos, mis estimadas hermanas. Gracias, Rosy. Un abrazo y saludos al pastor también. Muy bien. Hemos sido bendecidas esta tarde, sin duda alguna. Corran la voz a las maestras que no se están conectando, porque esto es una bendición.